41 años se cumplen de un hecho tan doloroso para los argentinos, pero que además obliga a debatir una y otra vez lo que tiene que ver con el conflicto de Malvinas. La mitad de los argentinos que murieron en aquella guerra, 323, fallecieron por ir justamente en el ARA General Belgrano, cuando fue atacado fuera de la zona de exclusión por un submarino inglés. Por detrás, toda una historia estratégica. Lo saludamos a Pablo Hueve, nuestro compañero, para recordar, porque esa es la gran necesidad, lo ocurrido aquel día. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo, compañeras de la producción, el control central, Teleaudiencia Federal. Un gusto estar en comunicación con cada una y cada uno de ustedes. Debo decirlo también, en honor a la verdad, que tiene un significado especial para vos lo ocurrido aquel día, Malvinas en general y en particular el hundimiento del Belgrano. Los que tenemos algunos años, más de una vez lo charlábamos con mi primo, con Osvaldo, a veces, tal vez porque se acerca el final, empezamos a tener cierto complejo de culpa. Tal vez porque estamos vivos, tal vez porque no formamos parte de los 30.000, y tal vez porque en el caso nuestro, en el caso mío, como yo cumplo años en enero, no entré en el sorteo del servicio militar como si los que entraron hasta los que cumplían años en diciembre. Y por eso un amigo como Edgardo Prámparo hoy está en el Atlántico Sur y yo tengo el privilegio de que ustedes me honren, permitiéndome con absoluta libertad de hablar con ustedes. El ARA General Belgrano era un buque que ya se había escapado del ataque a Pearl Harbor. Era un buque que salió intacto del ataque japonés a Pearl Harbor. Durante la presidencia de Perón, ese buque fue adquirido por Argentina y pasó a ser el crucero Eva Perón, y durante la Revolución Libertadora le cambian el nombre por crucero ARA General Belgrano. Era un buque muy viejo, pero le habían adosado 2 torretas con ametralladoras y cuando el buque formaba parte de la escuadra que el 30 de abril de 1982 pensaba atacar por sorpresa a la flota británica. Esto lo sabe muy poca gente, Pablo. La flota argentina se había dividido en 2 brazos. El brazo norte, donde estaba el portaaviones 25 de mayo, y el brazo sur, a donde estaba el ARA General Belgrano con sus ametralladoras y 3 destructores que lo acompañaban. ¿Cuál era la estrategia? Sorprender a la flota británica desde el norte, atacarlos con los aviones Super-Étendard que tenían los misiles Exocet, atacar los portaaviones y a partir de ahí anclar el ARA General Belgrano en un puerto argentino que con sus ametralladoras iba a mantener a raya a la flota británica. Lamentablemente un avión inglés detecta a la flota argentina y entonces se acabó el factor sorpresa. Hay una frase que da el entonces almirante Anaya: traer de Mario a Luis. Eso significaba que vuelvan a los puertos porque, como bien dice en su libro 1093 tripulantes, el capitán Héctor Bonzo del ARA General Belgrano, si ya contra un submarino convencional un buque tiene un 80% de probabilidades de perder, frente a un submarino nuclear hay un 100% de probabilidades de no salvarse. ¿Por qué? Primero, porque es silencioso. Segundo, porque puede permanecer debajo del agua todo el tiempo necesario. Puede estar años debajo del agua. Y tercero, porque la flota argentina era bastante vieja y particularmente el ARA General Belgrano era un buque viejo, era un buque ruidoso, que fue detectado el 1 de mayo a las 11:15 de la mañana por el Conqueror, que era un submarino nuclear. Lo empieza a seguir por el periscopio. Recordemos que en ese momento no existían las herramientas tecnológicas que hoy existen. Lo ve con el periscopio e informa al Reino Unido que hay un buque de gran tamaño alejándose de la zona de exclusión. Gran Bretaña pregunta, el ministro de Defensa, John Nott, pregunta, ¿es el portaaviones? La obsesión de ellos era el portaaviones. No lo puedo decir, dice el comandante del Conqueror. Y entonces el Ministerio de Defensa británico analiza que si es un buque de gran tamaño pueden ser 2 cosas: o el portaaviones o el crucero. Gran Bretaña no tenía crucero. El crucero es un gran transporte de tropas.
En este caso puntual, ¿qué dice el ministro de Defensa? Podemos atacarlo porque eso significaría un golpe muy duro para la Argentina, un país que hace más de 100 años que no participa de guerras y no sabe lo que es ver llegar cadáveres en bolsas de polietileno. La cuestión es que no hay una orden inmediata al 1 de mayo. El submarino lo sigue, lo sigue. El gobierno de Estados Unidos, Pablo, sabe que algo va a pasar. Y como ya había fracasado la misión del secretario de Estado Alexander Haig, le piden al gobierno de Perú, del arquitecto Belaúnde Terry, un país históricamente cercano a la Argentina, que por favor trate de convencer a la Junta Militar Argentina de que acepte el plan de paz avalado por Estados Unidos, porque Gran Bretaña se iba a quedar sola y entonces no iba a llevar adelante un esfuerzo bélico. Estados Unidos quería evitar a toda costa que dos aliados de Occidente, como Gran Bretaña, esto hay que recordarlo, era el único gobierno aliado de Estados Unidos en Europa, una Europa que estaba girando a la izquierda. Recordemos que ya estaba por ganar las elecciones Felipe González en España, ya estaba gobernando el socialismo con Mitterrand en Francia, estaba gobernando la pentapartita en Italia con Bettino Craxi, la socialdemocracia en Alemania, y Thatcher era la única aliada que tenía Ronald Reagan. No la podía eliminar, tampoco podía echar a la Argentina, porque nosotros estábamos pagando el costo político de mandar a militares argentinos a Centroamérica para enfrentar a la guerrilla salvadoreña y al gobierno sandinista de Nicaragua. En ese contexto, le dicen al presidente Belaúnde Terry, por favor haga que Argentina acepte, y le dice textualmente, Pablo, porque algo grave va a pasar. Lamentablemente la Junta Militar Argentina creía que contaba con todo el tiempo del mundo y sin embargo, a pesar de los ruegos, yo tengo las grabaciones, Pablo, los ruegos del presidente Belaúnde Terry, que estaba dispuesto a cambiar cualquier cosa con tal de que Argentina acepte, a las 4:05 de la tarde de ese domingo 2 de mayo, estaba muy frío, Pablo. Muy frío. Yo estaba preparando un trabajo para historia con la profesora Ornaghi, la que le decíamos afectuosamente la flaca Ornaghi, y a las 4:05 el ministro de Defensa, que estaba reunido con la señora Thatcher, está en comunicación con el comandante del Conqueror, quien le dice, señor ministro, ese buque está por pasar por encima del banco Woodward, que es un banco de arena de 50 metros de profundidad, y yo voy a tener que subir. Me van a ver y van a empezar a tirar cargas de profundidad y lo voy a perder. ¿Qué hago? John Nott habla con la señora primera ministra y le dice, húndanlo. El comandante del Conqueror vuelve a preguntar, ¿me repite la orden? Húndanlo. Lo repite 2 veces Margaret Thatcher. El Conqueror acelera y se pone perpendicular al Ara General Belgrano, como muestra la imagen que estamos viendo, y le dispara 3 misiles. Miente el Reino Unido cuando dice que tiraron misiles Tiger Fish, porque esos misiles a lo sumo habrían abollado el casco. Le tiraron misiles, pese a que el Reino Unido jamás lo va a reconocer, vedados por la Convención de Ginebra de 1949, los misiles M8, que penetran el acero y explotan dentro. Eso lo reconoce Héctor Bonzo cuando él estaba en el comedor del Ara General Belgrano y siente como si fuera un volcán, que el buque se levanta, que vuelve a caer y hay una lluvia de fuego, agua, metal y madera. En ese momento, Pablo, mueren 280 soldados porque se acababa de producir el cambio de guardia y los soldados habían ido a dormir. El primer misil pega en el centro, se corta la electricidad y lejos de parecer como Titanic, donde había una parejita, si te tiras, yo me tiro, y que la luz sigue encendida, se cortó la luz y todos los conscriptos y los soldados corrían hacia las distintas puertas del barco. Vos tenés que saber, Pablo, que cuando vos subís un barco, cualquier barco de turismo, militar, de pesca, vos tenés una salida previamente establecida. Y en el caso de una emergencia tenés que ir a esa puerta. Todos los que iban para las puertas del lado de estribor, mirando de atrás del buque, es la puerta de la derecha, sabían que se arriesgaban a la muerte, porque el buque estaba escorando, estaba doblándose hacia babor, hacia la izquierda. El viento era de más de 70 kilómetros por hora. Las olas tenían 12 metros de altura. El agua tenía una temperatura de medio grado, 1 grado. Había 18 grados bajo cero de temperatura.
estaba nevando. Ningún soldado, Pablo, ninguno, gritó que quería cambiarse de puerta. Todos coinciden en que se escuchó el himno, en que se escuchó Viva General Belgrano, y salieron. A las 4:25, el capitán Héctor Bonzo se da cuenta de que el buque no puede quedar a flote y ordena zafarrancho de abandono. Todos los que salen por babor, por la izquierda, el viento los aleja del buque, pero los que salen por estribor, entre ellos Edgardo Prámparo, las olas lo empujan contra el buque y el eslabón de una cadena del ancla de más de 1,5 metros de altura, de cientos de kilos de peso, cae sobre la balsa donde estaba Edgardo Prámparo y allí mueren todos los de esa balsa y se suman a los demás, llegando a 323 muertos. Quiero decirte que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Chile sabían que el buque se había hundido. Sin embargo, acá la Junta Militar se entera en las primeras horas del lunes y tiene que aceptar la ayuda del gobierno de Chile para tratar de encontrar a los náufragos. Van 2 destructores a buscar a los náufragos. Pero Pablo, el Atlántico Sur no es un mar fácil. El Atlántico Sur está permanentemente con olas muy altas y está embravecido. Yo en una de las vigilias de Malvinas, en Alejandro Roca, pude conocer a uno de los marineros que participó de la búsqueda. Y él cada vez que habla del tema rompe en llanto y dice: juro que yo creo que los recuperé a todos. Pero estábamos navegando en círculos, no se ve por la bruma, las olas son muy altas y yo creo que rescatamos a todos. Ese soldado, Pablo, seguramente se irá a la tumba con la duda de si alguna balsa quedó a la deriva con soldados. Quiero decirte, Pablo, que estuvieron 36 horas a la deriva y para poder calentarse entre ellos y evitar morir congelados, tenían que orinarse entre ellos. Y cuando alguien iba a vomitar, los jefes le decían: no lo tiren sobre otros, ábranse el pecho y tírense algo caliente sobre el pecho. Pablo, eso forma parte de una guerra que decidió la dictadura militar y donde a algunos nos duele cuando se habla de los chicos de guerra, porque estos chicos de la guerra recibieron más respeto de los soldados británicos y de los militares británicos que de la propia infame Junta Militar Argentina, que los ocultó en todo momento y pretendió hacerlos responsables de una derrota que fue una derrota de un grupo de borrachos, aristócratas y cobardes de sable virgen, que solamente sabían reprimir a sindicalistas, estudiantes y políticos. Pero cuando se enfrentaron a militares en serio, como era el ejército británico, como era la OTAN, prefirieron que solamente la Fuerza Aérea tuviera profesionales y el resto mandara conscriptos en su enorme mayoría. En esas imágenes que pasabas por debajo de tu figura, Pablo, simplemente uno puede decir: miren las caras. Yo me miro al espejo a veces, Pablo, y creo que soy el mismo de hace 40 años. Y no lo soy, porque soy casi un sesentón. Pero cuando uno ve las caras de los que están en la historia como héroes, uno pregunta por qué. Y simplemente te digo, no hay derecho de que la Junta Militar hiciera lo que hizo. Sí, podemos llegar a decir, Pablo, que el Reino Unido cometió un crimen de guerra. Sí, señor, porque de acuerdo a las convenciones de Ginebra, el buque estaba yéndose. No significaba peligro, no estaba participando de actos de agresión y además fue atacado por detrás. Todos hechos condenables. Sin embargo, Pablo, la señora Thatcher se fue de la vida con total impunidad. Igual, entre otros, que el señor Costa Méndez, canciller argentino y cómplice de la inutilidad que impidió algún proceso de paz, porque él, cuando pudo haber presionado a la Junta Militar, no lo hizo y fue parte de la derrota. Me pongo de pie para honrar a los veteranos, a los caídos y a las madres, Pablo. Alguna vez tendremos que tener un enorme monumento para las madres de Malvinas, para esas mujeres de hierro, que al día de hoy, inclusive algunas de ellas,
siguen esperando noticias de sus hijos. Gracias, Pablo, te abrazamos. Gracias por tu tiempo. A ustedes.